Hola, ¿cómo están? Ahora traje una función compuesta con una función polinómica, una exponencial compuesta con una función polinómica, mejor dicho, y lo que nos piden es encontrar los intervalos de crecimiento y los intervalos de concavidad. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que siempre hacer referencia es que hay que encontrar el dominio de la función. ¿Ya? Como no nos dicen nada en el ejercicio, tengo que asumir de que el dominio de la función es el dominio máximo que puede cumplirse y la exponencial de por sí es una función que funciona en todos los reales, por lo tanto no importa lo que tengamos ahí, siempre la exponencial lo va a tomar, lo va a poder interpretar y por supuesto podemos aquí comentar de que también su rango, aunque el rango no podríamos no hacerle ninguna referencia, ¿ya? Pero solamente para comentar de que en este caso el rango son los reales positivos, porque la exponencial siempre devuelve reales positivos y si esa expresión polinómica nos entrega todos los reales, por ejemplo, el rango sigue siendo R cuadrado, eh, R positivo, perdón. Entonces, por ahora podríamos decir de que el rango son los reales positivos, aunque podría pasar de que tomáramos en realidad solamente un subconjunto de eso. Entonces, vamos a decir, mejor dicho, que el rango va a ser A, que es un subconjunto y que podría ser igual a los reales positivos. Pero nunca podríamos tomar ni un cero ni un número negativo, porque la exponencial, no importa que el número sea negativo, arriba, la exponencial de un número negativo es solamente un número menor que 1, pero positivo. Ya, entonces el rango es solamente un comentario que hago así como para recordar lo de las funciones exponenciales, que es muy importante para lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, ya que tenemos enunciado el dominio y de alguna forma desplegado el rango, lo que vamos a hacer es encontrar la primera derivada. Entonces, la primera derivada es la derivada de esa exponencial, por lo tanto, esto va a ser la misma exponencial, copiando el argumento, y a esto le vamos a multiplicar por regla de la cadena la derivada del argumento de la exponencial. Por lo tanto, esto me va a quedar menos 2x más 3. Hasta ahí es la primera derivada. ¿Ya? Todo lo que hagamos después, cuando analicemos la primera derivada, podría tener sutiles ajustes en la expresión, pero nunca pierdan de vista la primera derivada original, porque después vamos a tener que obtener la segunda derivada y si hacen algún cambio en la primera derivada y derivan el cambio que hicieron, no van a llegar a la segunda derivada correcta. Entonces, no toquen esta expresión o déjenla bien almacenada en alguna parte para la segunda fase del problema. ¿Ya? Entonces, mi siguiente paso, y le voy a llamar paso 3 para que se entienda que es un paso posterior, es que vamos a calcular, simplemente hay gente que calcula mayor o igual. ¿Ya? Yo voy a calcular solamente mayor estricto. ¿Ya? ¿Por qué mayor estricto? Porque eso me va a dar los intervalos de la función donde es estrictamente creciente. ¿Ya? Y por complemento voy a tener los intervalos de la función cuando sea estrictamente decreciente. Y los puntos de cambio entre crecimiento y decrecimiento o entre decrecimiento y crecimiento van a ser mis extremos relativos si es que el problema me los pide. En este caso solamente nos piden los intervalos de crecimiento, por eso no hago referencia a lo que pasa en el igual, pero van a ver que el resultado o el procedimiento es bastante análogo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que les decía. Ahora vamos a trabajar con la expresión que calculamos en el paso anterior y me doy cuenta de que hay un producto de factores. Entonces los productos factores son muy importantes para lo que viene después. Tenemos que resolver, aquí me faltó poner el 0, tenemos que resolver esta inecuación. ¿Ya? Y como vamos a resolver esta inecuación, me interesan los puntos de cambio de signo. ¿Ya? Vamos a comentar, pues ya lo dijimos antes, que la exponencial es estrictamente no negativa ni cero, por lo tanto es siempre positiva. Y como es siempre positiva, yo puedo multiplicar a ambos lados de la desigualdad cambiando el signo del exponente. O sea, al que dicen menos x cuadrado lo pongo como más x cuadrado, el más 3x que es positivo le pongo menos 3x
y el 4 que es positivo también le pongo un menos 4, y yo sé que la multiplicación de eso por la exponencial que tengo en el lado izquierdo va a ser igual a elevado a menos x cuadrado más x cuadrado más 3x menos 3x más 4 menos 4, y eso es elevado a 0, y elevado a 0 es 1, por lo tanto ya deja de ser relevante, y 0 por cualquier cosa en el lado derecho es 0, y como estoy multiplicando por algo positivo, porque esto también es positivo, no estoy cambiando en absoluto el sentido de la desigualdad. Por lo tanto, el siguiente paso es decir, me quedo con el otro factor, 2x más 3, mayor que 0. Todo lo demás, de alguna forma, como que desaparece, pero importante que se entienda por qué desaparece. Por eso explico que estoy multiplicando por esa otra exponencial, que es el inverso multiplicativo de la exponencial original. Y ahora tengo que resolver esta desigualdad. Lo voy a resolver en un paso. Voy a decir que el 2x lo llevo para el otro lado, y después paso dividiendo por el 3, por lo tanto me queda x menor que 3 medios. Menor estricto. Por lo tanto, yo ya puedo sacar una conclusión. Como el dominio son todos los reales, mis intervalos de crecimiento van a ser, solamente tenemos la regla del 3 medios, en el 3 medios cambiamos, entonces van a ser los x entre menos infinito y 3 medios. Y aquí muy importante, no se coloca nunca intervalos cerrados, porque son intervalos de crecimiento estrictos, ¿ya? Yo sé que el 3 medios es un extremo relativo, pero no me piden eso por ahora, pero lo voy a comentar también al final. Y voy a poner que los intervalos de decrecimiento, en este caso es bastante sencillo, son los x que estén entre el 3 medios y el infinito positivo. O sea, solamente tenemos un extremo, y como en el 3 medios pasamos de crecimiento a decrecimiento, como una conclusión adicional de que 3 medios, f de 3 medios, que lo pueden intentar calcular. Esto es evaluando en la función original, no la derivada. La derivada me da 0, pero recuerden que la derivada es solamente un test para probar si estamos creciendo o decreciendo. Y en la función original tenemos que evaluar el número para encontrar cuál es el punto, porque recordamos de que los extremos son coordenadas o puntos. Entonces voy a por calculadora porque no quiero cometer un error de números. Entonces voy a decir que este es un menos este número al cuadrado, 3 por el mismo número, más 4. Y esto llevado a forma fraccionaria son 25 cuartos. Entonces este es e elevado a 25 cuartos. Y ahí ya lo escribimos en forma algebraica. ¿Y qué podemos comentar de él? Como pasa de crecimiento a decrecimiento, este punto es un máximo local, o lo que también se le llama relativo. A veces le ponen el apellido de relativo estricto, ¿ya? Después uno podría comentar si ese punto es máximo global, pero ya eso es entrar en otro terreno. Entonces por ahora vamos a decir solamente que los intervalos de crecimiento, o lo que nos pedían, era simplemente esto. Y la parte del extremo o del máximo local o relativo se desprende de los intervalos de crecimiento, pero en este caso podíamos haberlo omitido porque no era parte de la pregunta. Entonces ahora voy a pausar el video y vamos a continuar con la segunda parte, que es encontrar los intervalos de concavidades. Ya, entonces lo que les decía, ahora necesitamos calcular la segunda derivada, pero cuidado con ocupar alguna expresión que hayan modificado, así que siempre ocupar la derivada original, que es la que coloqué ahí en el paso 2. Entonces mi f', prima, que es mi segunda derivada de la función, ahora funciona como una derivada de producto. Por lo tanto, esto va a ser la derivada del primero, que es simplemente volver a copiar la exponencial, por la derivada del argumento o del exponente, que ya sabemos que es menos 2x más 3, por el menos 2x más 3, que es el segundo término del producto sin derivar. Entonces, si alguien se pierde en este paso, hágalo más lento,
pero va a aparecer otro menos 2x más 3, y como ya hay que multiplicar por un menos 2x más 3, lo voy a escribir como menos 2x más 3 al cuadrado. Pero no he terminado la derivada, eso es solamente una parte. Tengo que sumar, porque la regla de producto dice que tengo que sumar el primer término sin derivar, por lo tanto lo escribo tal cual, y no lo multiplico por la derivada de su exponente, porque eso ocurre solamente cuando derivo, pero ahora sí tengo que derivar el segundo paréntesis. Y el segundo paréntesis es más simple porque tengo la derivada de una suma, y eso es menos 2 por 1 más 0. Si alguien quiere, lo escribe así. Menos 2 por 1 más 0. Y ahora pasa algo que siempre va a ocurrir en las exponenciales. Las exponenciales se pueden derivar o no derivar, pero siempre aparecen las veces que hayan estado involucradas. Entonces, el segundo paso va a ser llegar a una expresión un poco más agrupada. Por lo tanto, esto lo voy a decir como que esto es menos x cuadrado más 3x más 4. Estoy factorizando por la exponencial. Por el menos 2x más 3 al cuadrado más el menos 2 por 1 más 0, que es lo mismo que decir menos 2. ¿Ya? Voy a hacer un siguiente paso para ordenar ese paréntesis que está multiplicado a la exponencial. Recordemos que la exponencial es siempre positiva, entonces no nos interesa tanto lo que pasa con la exponencial. Sí, lo que acompaña a la exponencial es interesante. Entonces, aquí hay dos formas de hacerlo. Una forma es ampliar, que es desarrollar o expandir ese binomio al cuadrado, que me va a quedar 4x cuadrado menos 12x más 9 menos 2. Entonces lo voy a escribir como la misma exponencial, más 3x más 4. La otra opción hubiera sido suma por diferencia, pero en este caso no lo recomiendo porque me va a aparecer un raíz de 2 que en realidad me va a molestar, que por supuesto que es la misma expresión equivalente, pero va a estar factorizado. Bueno, eso quiere decir que va a estar factorizado de igual forma. Entonces, ya, lo voy a hacer con suma por diferencia. Entonces, espero que nadie se complique con eso. Entonces, lo que vamos a hacer es que el primer paréntesis vale a menos la raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, esto me queda menos raíz de 2. Multiplicado por menos 2x más 3 más raíz de 2. ¿Ya? Ahí lo que hice fue llamarle menos 2x más 3 más 2, más raíz de 2. Ahí lo que hice fue llamarle al primer paréntesis A y al raíz de 2 como B. ¿Ya? Entonces lo voy a escribir aquí más claro. Si no lo hacen así, de todas formas, de que las personas empezaran a resolver esa inecuación, habrían tenido que hacer el discriminante, y ahí eso explica por qué aparece el raíz de 2 que está apareciendo ahí. Entonces la misma exponencial. Y aquí me va a quedar... lo voy a factorizar por menos 2 por menos 2, porque hay un x que está multiplicado por menos 2 en los dos paréntesis. Menos 2 por menos 2 es 4. Pero cuidado, lo que hicimos fue decir esto. X menos 3 menos raíz de 2 dividido por menos 2. Por lo tanto voy a cambiar los signos. Entonces voy a hacer esto. Como, bueno, voy a dejar un menos ahí. Y lo que voy a hacer es mantener los signos como estaban. 3 menos 3 menos raíz de 2 dividido por 2. Y voy a poner un paréntesis pequeño ahí. ¿Ya? Lo que hice fue dividir por 2, pero mantuve el signo porque puse un menos afuera. Y ahora lo voy a multiplicar por x menos lo mismo. Voy a mantener los signos tal como están. Entonces aquí me queda 3 más raíz de 2. Ah, ya, perfecto. Entonces esto es 3 más raíz de 2. Insisto, si a alguien le complica esta factorización, hágalo a su manera, pero lo importante es que debería llegar a la misma respuesta. Tal vez escrita de otra forma, pero en formas equivalentes. ¿Ya? Entonces, ahora que ya tengo perfectamente factorizado f2', voy a preguntar cuándo esto es positivo. Y yo sé que esto es positivo siempre, la exponencial, me refiero. Por lo tanto, lo único que me interesa son los números que pueden cambiar de signo.
El 4 también es positivo siempre. Por lo tanto, lo único que me interesa son el x que está con una resta, que eso podría ser negativo en algún caso, y el x menos esta otra resta, que también podría ser negativo en algún caso. Y como está desigualado de manera positiva, y los coeficientes son positivos para el x, quiere decir de que el f2' de x es mayor que 0. Aquí voy a borrarlo del extremo porque no nos interesa. Si recuerdan de que 3 medios era un extremo positivo, porque vamos a también comentar el test de la segunda derivada, porque el extremo relativo que encontramos lo encontramos usando el test de la primera derivada, que es el cambio de creciente a decreciente, pero recordemos que también lo podemos hacer con concavidades. Entonces, la función va a ser convexa, o los intervalos de convexidad, son los x que van entre el menos infinito y la menor, el menor punto donde esto se hace 0. Entonces aquí me tengo que dar cuenta que 3 menos raíz de 2, de raíz de 2 dividido por 2 es más pequeño que 3 más 2 dividido por raíz de 2. Ambos son positivos. No importa si son positivos, pero estoy comentando que son positivos porque hay que tratar de tener un orden de magnitud para comparar, ¿ya? Entonces, el más pequeño sería con el menos, obvio. Y también vamos a siempre colocar paréntesis que no incluyan el número. Y aquí es importante, en los intervalos de crecimiento no se ponen uniones, se ponen intersecciones, porque los intervalos de crecimiento son independientes entre sí, ¿ya? En cambio, la convexidad sí tiene esa flexibilidad de que yo puedo colocar con unión. ¿Ya? Hay gente que lo hace con un mapa, así como con todos los puntos interesantes, que sería el 3 medio, el 3 menos raíz de 2 dividido por 2, y el 3 más raíz de 2, todo eso dividido por 2, que son los tres puntos importantes, los puntos de cambio, que se le llaman, o puntos críticos, ¿ya? Pero hay gente que le llama puntos críticos a los de la primera derivada y no a los de la segunda, pero ahí es tema de lenguaje, simplemente. Y los intervalos de concavidad serían, por supuesto, el complemento, sin considerar los puntos extremos. Entonces, esto sería del 3 menos raíz de 2 dividido por 2, 3 más raíz de 2 dividido por 2. Entonces, por supuesto que son mutuamente excluyentes, donde es convexa, no puede ser cóncava. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos los intervalos de convexidad y concavidad. Entonces, un comentario más sobre la concavidad. Nosotros dijimos que 3 medios era un máximo relativo estricto o máximo local, dependiendo cómo le llamen, pero es máximo de esa forma. Entonces, la pregunta es, ¿dónde vive el 3 medios? ¿Vive en los intervalos de convexidad o los intervalos de concavidad? Lo puedes sacar por el otro método, por el método de que como es máximo, local o relativo, tiene que estar en los intervalos de concavidad. Entonces, lo que yo había dicho, este número en formato decimal es más o menos 0.9 o 0.8, algo así, ¿ya? 0.8 con varios decimales irracional porque es función lineal de un número irracional que es el raíz de 2. Y el otro, el 3 más raíz de 2, es 4.4, digo, ¿verdad? Está más o menos en el orden del 2.2, ¿ya? Y el 3 medio es 1.5. Por lo tanto, es claro que está en el intervalo de concavidad. Y tiene que estar en el intervalo de concavidad porque como es máximo relativo, tiene que estar ahí, ¿ya? Si fuera un extremo mínimo, un mínimo relativo o mínimo local, tendría que estar dentro del intervalo de convexidad porque eso es lo que dice la segunda derivada. Entonces aquí voy a hacer una conclusión pequeña de que 3 medios, f de 3 medios, no importando que se detalle cuánto vale el f de 3 medios, pero importante que ya lo calculamos antes, pero no lo mantuve, pero lo pueden volver a calcular sin problema. Es un máximo local.
con su sinónimo más pequeño en cuanto a caracteres. Y tenemos dos puntos de cambio de concavidad, que son el 3 menos raíz de 2 medios, coma f de 3 menos raíz de 2 medios. Y aquí podemos poner incluso más menos, que se entiende que son dos puntos distintos. Un punto está en el 0,8 aproximadamente y tiene una cierta altura, y el otro punto está en el 2,2 con una cierta altura distinta. Y estos dos puntos se les llama puntos de inflexión porque son puntos que cambian la concavidad y que además pertenecen al dominio. Y sabemos que pertenecen al dominio porque estamos trabajando sobre todos los reales. Entonces, en este caso no calculamos el rango, porque para calcular el rango tendríamos que hacer un análisis con límite, ¿ya? Que prefiero dejar un video distinto para ese análisis. Con eso podríamos calcular el rango, el rango total, o también lo podríamos hacer con la inversa, si que tiene inversa. De hecho, creo que es fácil encontrar la inversa, pero ahí ya nos vamos a otra parte de la materia, y con eso podríamos encontrar si es que tiene o no extremos absolutos, que es también harina de otra costal, así que lo vamos a dejar hasta ahí. Muchas gracias por ver. Chao, chao.